Saludamos fraternalmente a la familia de Radio María que nos está acompañando a través de las redes sociales. Nos acompaña el padre Corrado Maggioni, que es presidente de la Comisión Pontificia para los Congresos Eucarísticos. Una bendición. Padre, buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes. Qué gusto. ¿Cuáles son esas primeras impresiones de lo que estamos viviendo en este 53 Congreso Eucarístico Internacional? Per dirla con un'immagine che mi viene in mente, mi sembra una pasta che sta lievitando. No, quando si mette il lievito nella farina per l'impasto, la pasta piano piano prende forma, cresce. Ecco, mi sembra di respirare, di vedere questo, un popolo che sta lievitando. Para decirlo con una imagen, me parece como una masa que está fermentando. Cuando se coloca la levadura, comienza la masa a fermentar. Así también, al ver este primer día de Congreso, es un pueblo que está fermentando. Y esa es una bendición precisamente frente a todo este caminar. Hemos ya tenido las ponencias de este día sobre las heridas del mundo, las heridas sociales, las heridas de la ciudad, y en la tarde estas heridas de la guerra, las heridas de la migración. Frente a estas heridas, ¿qué rol tiene la Eucaristía para ayudar a sanar? La Eucaristía es un don de Cristo che consegna se stesso per la vita degli altri. Allora mi pare che il messaggio che noi possiamo cogliere dall'Eucaristia davanti a queste ferite del mondo è il dono di Cristo. Cristo guarisce le ferite lasciandosi ferire. La Eucaristía es el don de Cristo para las heridas del mundo. Entonces, me parece que un primer mensaje de este día que podemos nosotros recoger es precisamente que Cristo en la Eucaristía se dona para sanar esas heridas. Padre Corrado, sin duda en el trasfondo del tema del Congreso estamos viendo la dimensión social y comunitaria de la Eucaristía. Sin embargo, parece que una parte de la feligresía no alcanza a entender que la Eucaristía tiene también esa dimensión, ese aspecto comunitario. ¿Cómo podemos ayudar para que nuestros fieles, para que nuestra iglesia entienda que en torno a la Eucaristía hacemos comunidad y justamente haciendo comunidad podemos sanar las heridas? Penso che il congresso, mi auguro che il congresso possa aiutare i cristiani che partecipano all'Eucaristia, i fedeli che partecipano all'Eucaristia, a prendere coscienza che questa azione è un'azione che ci rende fratelli perché figli dello stesso Padre. Pienso, y así lo deseo, que el Congreso puede ayudar a quienes celebran la Eucaristía de tomar conciencia de que esta acción nos hace hermanos porque somos hijos de un mismo Padre. I cristiani hanno cominciato a chiamarsi fratelli e sorelle. All'inizio della messa il prete saluta, fratelli e sorelle. San Paolo dalla lettera fratelli. È un tema, recitiamo il Padre Nostro. Quando diciamo a Dio tutti insieme Padre Nostro, vuol dire che ci riconosciamo fratelli. Los cristianos han comenzado a llamarse hermanos y hermanas. Al inicio de la misa, el sacerdote saluda hermanos y hermanas. El mismo apóstol San Pablo nos llama hermanos. Es cuando rezamos el Padre Nuestro, precisamente nos reconocemos hijos de un único y de un mismo Padre, hermanos y hermanas. Ahora, frente a este mundo cada vez más secularizado, con muchas más ideologías, ¿cómo qué pasos nos toca ir dando para dar una respuesta desde el Evangelio
y desde la Eucaristía para responder a esta secularización cada vez más creciente y a esta situación también de una cultura de ideología muy fuerte. Io penso che occorre cominciare ciascuno dal proprio cuore. Io non posso pretendere di cambiare il mondo, di migliorarlo. Posso, se lo voglio, cominciare a migliorare qualcosa di me stesso. Creo que cada uno debe comenzar a partir de su corazón. Yo no puedo cambiar el mundo, pero sí puedo, si lo deseo, comenzar cambiando mi corazón. Se io divento migliore, se io divento più fraterno, se io sano le ferite che posso sanare, collaboro con Cristo che è l'unico Salvatore del mondo. Si yo soy mejor, si yo soy más fraternal, si yo sano las heridas que puedo sanar, estoy entonces colaborando con Cristo, que es el único Salvador. Y esto es importantísimo, porque además de esta cultura secularizada, de esta cultura cada vez con más ideología, pero también vamos escuchando una humanidad cada vez más herida. Parece que esta mañana decía Juan Manuel Cotelo, decía, yo padezco una enfermedad. Nos decía, yo padezco una enfermedad. Y cuando tomo una pastilla pequeñísima, la tomo y no me doy cuenta lo que pasa cuando la tomo. Pero sí me doy cuenta qué me sucede cuando no tomo la pastillita. Entonces, también eso darnos cuenta qué sucede cuando tomamos la Eucaristía. A lo mejor muchos no sentimos nada, por decir así, hablando de sentimiento. Pero sí nos damos cuenta qué está sucediendo por haber abandonado y descuidado la Eucaristía. Sì, è vero questo. Nella misura in cui l'Eucaristia mi trasforma in Cristo. Io, comunicando al corpo di Cristo, divento un altro Cristo, nella misura in cui mi lascio trasformare. E più Cristo vive dentro di me, e più il mio parlare, il mio pensare, il mio comportamento aiuta a migliorare le persone, le relazioni che io ho. Sí, esto es verdad. Cuando yo celebro la Eucaristía, cuando yo comulgo a Cristo, Cristo dentro de mí me va transformando en otro Cristo, de tal manera que mi hacer, mi hablar, va colaborando para poder sanar las heridas que están alrededor mío. Padre Conrado, la Eucaristía se celebra permanentemente en estos países de América Latina, donde tenemos hasta el día de hoy todavía conflictos sociales, conflictos armados, como en Colombia, donde tenemos polarización política, descalificación, discriminación. Vimos nada más lo que estaba pasando en Estados Unidos, donde quizá hay discriminación respecto a los migrantes. ¿Cómo pudiéramos hacer para que a través de la celebración de la Eucaristía, en la celebración donde confluyen muchos fieles, se pueda entender que ahí hay un llamado a la reconciliación y a la comunión, no solo entendido como comer el pan eucarístico, sino como hacer fraternidad? Penso che è difficile lasciare vivere Cristo dentro di noi e l'Eucaristia non è una magia. È vero che l'Eucaristia concentra tutto il potere riconciliatore di Cristo, ma non è una magia. Si incontra con la libertà dell'uomo, con l'apertura del cuore dell'uomo. Allora tutto questo grande potere di Cristo agisce nelle nostre piccole fessure. Perché siamo fragili, cioè tutto questo potere eucaristico entra in un vaso di terracotta che non può contenere tutto, però ci indica la strada, L'Eucaristia non è una magia, ma ci aiuta nella misura in cui rispondiamo a camminare nella strada giusta della riconciliazione. Pienso que
Es verdad que es difícil ser cristiano y dejar que Cristo viva en nosotros. En la Eucaristía está todo el poder reconciliador de Cristo, todo está allí. Pero la Eucaristía no es una magia. La Eucaristía entra en nosotros y Cristo, con todo ese poder reconciliador, llena nuestras fisuras, esas fisuras propias de un jarro de greda, que si nos dejamos llenar por ese poder reconciliador no mágico, podremos precisamente nosotros actuar con ese poder reconciliador de Cristo que nos inundó. Y yo diría que esto es como maravilloso. Y en esa misma línea, por ejemplo, el eslogan, el lema del Congreso Eucarístico dice: fraternidad para sanar al mundo. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer para que no se quede en eslogan? Absolutamente todos, desde el Papa Francisco hasta el último fiel. ¿Qué hacer para que a veces se organiza y se tiene lemas, eslogans muy hermosos? Por ejemplo, ahora mismo que se está hablando mucho de sinodalidad. ¿Qué hacer para que no se quede en una palabra, en un eslogan, sino que se convierta en vida y en una vida que transforma un mundo herido? Questo dipende da ciascuno di noi, non c'è una risposta unica. Penso che più ciascuno di noi prende coscienza che se vogliamo essere felici non possiamo essere nemici. Più scegliamo di superare l'inimicizia e di vivere da fratelli, pagando di persona, e più sentiamo che questa è la strada giusta, questo ci renderà felici. Pienso que no hay una respuesta única. Esto depende de cada uno de nosotros. Creo que mientras más elijamos vivir como felices, como hermanos y no como enemigos, tomando conciencia de esa elección, es que podremos verdaderamente actuar como tales, como hermanos, construyendo fraternidad. Por lo tanto, no es una respuesta única, sino que depende de cada uno de nosotros y de la conciencia que tenemos de actuar como tales. Padre Conrado, hoy en la homilía que se ofreció en la Eucaristía de la mañana, se hablaba también de crisis ecológica, de crisis ambiental. Se nos decía incluso cómo se ha perdido el sentido de sacralidad de los elementos que antiguamente se pensaron constitutivos de la creación. Y se ha perdido este sentido en la actual cultura. ¿Cómo podemos también, a propósito del tema de fraternidad para sanar un mundo herido, cómo podemos ayudar a la gente a entender esa relación entre Eucaristía y cuidado de la creación? Cristo crediamo che è venuto a ricapitolare tutte le cose, a ricomporre tutto il mondo, l'uomo, ma l'intera creazione, che tutto il mondo abbia, tutta l'intera creazione abbia il suo senso, quello da sempre pensato da Dio. Allora, se Cristo è il riconciliatore dell'intero universo e Cristo è presente nel sacramento dell'Eucaristia, non possiamo non cogliere la valenza ecologica dell'Eucaristia, perché Cristo è venuto per ricapitolare in sé tutte le cose e la parte dell'uomo è quella, diciamo, di partecipare coscientemente. Il Sole non ha una coscienza, la Luna non ha una coscienza, ma già San Francesco parlava di fratello Sole, sorella Luna. Allora questa coscienza cristologica, cristica, è il credente deve avere questa coscienza, il Cristo che ricapitola tutte le cose. E allora se l'Eucaristia è la presenza viva, operativa di Cristo, l'Eucaristia ha una portata ecologica, diciamo. Cristo vino, creemos,
a recapitular todas las cosas, a recapitular a la humanidad, pero a toda la creación. Y ese Cristo es el que está en la Eucaristía. Por lo tanto, celebrar la Eucaristía tiene un valor ecológico. Y nosotros debemos celebrar conscientemente, y ese es el aporte que puede dar la persona humana. El sol no tiene conciencia, la luna no tiene conciencia, pero San Francisco ya fue capaz de tomar conciencia y hablar del hermano sol y de la hermana luna. Nosotros, al celebrar la Eucaristía, tenemos que tomar conciencia del valor ecológico que ésta tiene, porque creemos que quien está allí, Cristo, es el recapitulador de toda la creación. Y eso es hermoso. Y yo quiero, esa apreciación precisamente de cómo, por ejemplo, este momento, el viaje apostólico de Su Santidad el Papa Francisco, allá a parte del Asia, cómo eso se conjuga con el Congreso Eucarístico aquí en el Ecuador. ¿Cómo podemos conjugar el viaje pastoral del Papa Francisco llevando el mensaje siempre actual de paz, de amor, de perdón, de reconciliación? ¿Cómo también conjugamos eso con il Congresso Eucaristico? È facile, penso, leggere questa coniugazione, questo legame. Viviamo in un tempo ferito e dunque bisognoso di essere guarito. Papa Francesco spesso lancia in tanti modi questo messaggio della fraternità, che non possiamo salvarci da soli. E allora il suo viaggio apostolico in vari paesi per parlare di che cosa dà senso davvero alla vita si coniuga perfettamente con il congresso e con il suo tema. Voi siete tutti fratelli. Il Papa è andato in Asia, in Oceania, per rilanciare questa coscienza e questo appello a vivere da fratelli. Lo stesso è il congresso. Creo que es fácil lograr esta conjugación entre el viaje del Papa y este congreso. El Santo Padre normalmente lanza el desafío y nos dice que nadie se puede salvar solo. Y eso se conjuga explícitamente y fácilmente con nuestro congreso. Por un lado, el Papa en el Asia y en la Oceanía, lanzando y relanzando el desafío de construir la fraternidad todos juntos, en que nadie se salva solo, y nosotros acá, hablando precisamente en un congreso eucarístico de fraternidad. O sea, conjugado perfectamente. Padre. Bueno, finalmente, ¿cómo pudiéramos dialogar entre las iglesias que celebramos la Eucaristía para que incluso aquellos que se dicen también cristianos, por ejemplo en Rusia, que participan de ritos, el mismo presidente Vladimir Putin participa de ritos ortodoxos, ¿cómo pudiéramos dialogar entre las iglesias para que el mensaje de la Eucaristía llegue realmente también a esos niveles de dirigencia política de aquellos que se dicen cristianos pero que todavía no entienden cómo asimilar el rito porque sus acciones van in otra direzione? Ci sembra molto strano questo, che ci possano essere cristiani divisi tra loro, ma questo è un fatto. Anche la Chiesa, non solo il mondo, è una realtà ferita, bisognosa di riconciliazione. Non solo il mondo è un mondo ferito, anche la Chiesa è un mondo ferito. Nos parece extraño de que existan cristianos divididos, pero es un hecho. Y no solamente el mundo es un mundo herido, sino que la iglesia también es una iglesia herida. Y entonces, para terminar y agradeciéndoles su tiempo y esta bendición de contar con toda esta riqueza, nosotros conocíamos también de ese deseo del Papa, precisamente
el Ecuador está celebrando sus 150 años de ser el primer país en el mundo en consagrarse al Sagrado Corazón de Jesús, al Sagrado Corazón de María. Entonces, en este ámbito también, cuando hablamos de fraternidad, enseguida aflora el corazón de Jesús. Y una de las plegarias que decimos es: Señor, haz mi corazón semejante al tuyo. ¿Cómo hacer posible, dentro de esa comunión con la Eucaristía, que nuestro corazón vaya haciéndose cada vez más corazón de Cristo? Forse ascoltando questa preghiera in cui diciamo rendi il mio cuore come il tuo, io invertirei la preghiera e direi a Cristo rendi il mio cuore come il tuo. Mi pare che il cuore di Gesù, prima di essere noi, di assomigliare a Lui, dobbiamo accogliere l'amore che esce dal cuore di Gesù e che cambia noi. Questo mi pare, davanti al cuore di Cristo, prima di dare noi qualche cosa a Lui, il mio amore a Lui, il cuore di Gesù aperto dalla lancia mi dice accogli il mio amore. Allora mi pare, almeno io pregherei il Signore, il cuore di Gesù, rendi il tuo cuore, o meglio, rendi il mio cuore simile al tuo. Escuchando esta oración, me parece precisamente que es pedirle al Señor, haz mi corazón semejante al tuyo. Es eso, por así decir, la oración al Sagrado Corazón de Jesús, es pedirle a Él que nos haga semejantes a Él, que nos haga como Él. No es yo cambiarme para poder ofrecerle algo a Jesús, sino que no, es dejarse transformar por Él, para que nos haga semejantes a Él. La acción, o por así decirlo, la iniciativa de transformarnos es de Jesús. Yo rezaría así, que es la oración: haz, Señor, mi corazón semejante al tuyo. Qué bien, y eso es lo que le pedimos al finalizar este diálogo, que tengamos un corazón mucho más de Cristo, un corazón mucho más eucarístico. Padre Corrado, una bendición para Radio María en Ecuador. Y quien le ayude en la traducción, Padre Gonzalo, y también Padre Carlos, que nos acompaña también desde el hermano país de Colombia. Así que una bendición. Yo quisiera pedir que por favor Padre Corrado nos ayude dando la bendición a quienes nos están acompañando en este momento en las redes sociales y luego pues a los oyentes de la radio. Per intercessione della Beata Vergine Maria, Madre di Cristo e Madre della Chiesa, Madre della tenerezza, Donna dal cuore nuovo, vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Amen. Amén. Muchas gracias. Gracias. Gracias, Padre Gracias, Gonzalo. muchísimas Padre gracias Conrado. a ustedes. Agradecido. Gracias. Gracias. Y nos enseña